de todos los lugares que se conectan de la Ciudad de México y de la República. Hola, soy Fray Misael Castro, fraile dominico de la Orden de Predicadores, y el carisma de mi congregación es ser capaces de contemplar la palabra del Señor en la vida cotidiana. Espero acompañarlos en sus dudas de fe, en sus miedos, en los problemas que surgen en la cotidianidad de la vida, para que a la luz de la palabra del Señor y por medio de la oración, seamos capaces de discernir la voluntad del Señor y así tomar acciones más eficaces a la luz de este amor y de la misericordia del Señor. Somos USEM. Pues muy buenas tardes, vamos a comenzar el día de hoy. Bienvenidos a todos nuevamente por conectarse a este panel ya en el mes de septiembre. Extrañamos los chilitos en hogada del Club Industriales, entonces lo hemos recompensado muy bien con este extraordinario panel que van a tener el día de hoy. Les doy la bienvenida, mi nombre es Araceli Valdés, soy la directora general de USEM Ciudad de México. Somos una organización que estamos justo por cumplir el 4 de octubre, 63 años de habernos fundado, con el propósito de transformar el mundo del trabajo, de poner en el centro de las decisiones empresariales a la persona y de formar el liderazgo social de los empresarios. Pues bienvenidos, les cedo la palabra a nuestro presidente Emilio Díaz para que le dé la más cordial bienvenida a nuestros invitados del día de hoy. Adelante, Emilio. No, muchísimas gracias, Araceli, muchas gracias. Bueno, primero a todos los que están conectados con nosotros, gracias por dedicar el tiempo. Y como dice Ara, vamos a extrañar los chilitos en nogada, pero ya, como hay un refrán que dice, hay más vida que longaniza, ya dentro de poco esto va a entrar a la normalidad y vamos a continuar. Muchísimas gracias a Valeria, muchas gracias a Enrique, a Eduardo y a Carlos por la oportunidad y el tiempo que nos están dedicando para tener esta plática y esta conversación. En USEM estamos buscando continuamente llevar valor a nuestros asociados, generar estos espacios de diálogo. Vean hace un momento el video del sacerdote. Recuerden que tenemos las tardes USEM, en esas tardes USEM donde van a platicar y donde tenemos ese tipo de convivencia. Hemos llevado a cabo, algunos que participaron, encuentros de networking para que entre empresarios platiquen. Hemos estado haciendo muchas cosas, o sea, la pandemia nos está empujando a hacer cada vez cosas diferentes, pero en ánimo de mantener y crecer nuestra comunidad. Simplemente, de nuevo, darle las gracias y adelante ahora con el programa. Yo creo que va a... Gracias Emilio. Antes de comenzar, quiero también que comentemos algunas especificaciones técnicas rapidísimo. Entonces, adelante Carla, si nos puedes compartir las especificaciones técnicas para poder generar una mejor experiencia de este panel.
Claro que sí, muchas gracias, Sara. Y bueno, de nuevo, bienvenidos a todos por estar aquí en esta conferencia mensual. Y bueno, quiero darles algunas especificaciones para que aprovechen al máximo su experiencia en línea. Y bueno, para evitar cualquier ruido ambiental, tendremos cerrados todos los micrófonos. Durante toda la conferencia podrán escribir sus preguntas en el chat, que podrán abrir dando clic en el icono de diálogo que está en el menú inferior de su pantalla. Para facilitar la visualización de las aportaciones en el chat, es importante mantener activado el enviar a todos los participantes y panelistas. Los moderadores retomaremos de ahí las preguntas para comunicarlas a nuestros panelistas. O bien, si desean levantar la mano, pueden dar clic en el icono inferior que aparece en su pantalla en forma de manita. Con ello nosotros podremos darles acceso a los micrófonos y ustedes tienen que dar cancelar, silenciar ahora y podremos cederles la palabra. En esta ocasión, nuestra primera panelista, Valeria Moy, por cuestiones profesionales, tiene que salir al terminar su intervención y es por ello que les pedimos que formulen sus preguntas durante su participación para mencionar algunas de ellas al final de esta. Para los siguientes panelistas, una vez terminadas sus aportaciones, abriremos al final un espacio de preguntas y respuestas. Ahora bien, ¿qué pasa si me desconecto o no escucho el audio durante la conferencia? De forma natural, el audio deberá salir de sus computadoras o dispositivos. Sin embargo, también pueden acceder al audio a través de sus celulares, marcando el número que aparece en los correos de confirmación que les enviaron. Si los problemas persisten, por favor comuníquense a los teléfonos del equipo de USEM que aparecen en la pantalla. Sin más preámbulos, le doy la bienvenida a nuestro moderador, Carlos Latorre. Él es socio fundador y director general de Prolomer Seguros. Actualmente es presidente de Junior Achievement México y también es socio y miembro del claustro de expositores de USEM Ciudad de México. Bienvenidos. Muchas gracias, Carla. Muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien, al igual que sus familias. Y me da mucho gusto que este mes que cumplimos 63 años en USEM y que pues nos vemos mucho más jóvenes de la edad que tenemos, pues hoy tenemos un panel que realmente va a ser muy provocador, nos va a sacudir y sobre todo va a despertar, como lo hacemos en cada una de las sesiones de la USEM, despertar nuestra conciencia social de qué es lo que está pasando en México. El título de este panel que vamos a tener hoy es La pandemia en México, la dimensión de la tragedia. Es bien importante que conozcamos cuál es el alcance, qué es lo que ha ocurrido, cómo veníamos antes de entrar a la pandemia, qué es lo que está pasando, cómo vamos a salir y los retos que tenemos por delante. La actividad que hacemos en las empresas es fundamental para este país, desde las micros, pequeñas, medianas y grandes empresas. La labor de los empresarios y de las empresarias es fundamental. Y hoy en este panel tenemos a tres conferencistas de primera, ya los escucharán en unos minutos y es una delicia poderlos escuchar, además de que sí nos van a poner unos temas, como se los dije hace un momento, que nos van a sacudir y nos van a preocupar. Si no estábamos preocupados, pues ahora veremos. Pero en este sentido de preocuparnos, de ver hacia adelante y en qué nos vamos a ocupar para salir adelante. Nos acompaña la maestra Valeria Moy, que es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ahora la presento. El doctor Enrique Cárdenas, presidente de Signos Vitales, y el doctor Eduardo González Pierre, del Global Fellow del Instituto Mexicano del Wilson Center. Como propongo que hagamos la sesión es la participación de cada uno de los panelistas. Al terminar, su participación será de 20 a 25 minutos. Abrimos un espacio para comentar, para hacer algunas preguntas al panelista. Y al final, después de que hayan hablado los tres, volvemos a abrir el diálogo para tocar el resto de las preguntas. Y para no quitar más tiempo, me permito presentarles a la maestra Valeria Moy. Como se los dije, ella es la directora general del Instituto Mexicano para la Competitividad. Ella es economista del ITAM y maestra en administración por la London School of Economics. Estuvo 4 años al frente de México, ¿Cómo vamos? Es asociada no residente del Atlantic Council y de Brookings Institution y es columnista semanal y participa en montones de podcasts en temas económicos
en el podcast llamado Peras y Manzanas. Pues Valeria, bienvenida y nos arrancamos con tu presentación. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a USEM. Para mí es un gusto, un placer, porque además me divierto mucho, aunque hablemos de cosas que pintan bastante mal, de estar con Eduardo, que fue mi profesor en el ITAM, y siempre lo he respetado muchísimo, y con Enrique, que no fue mi profesor, pero que conozco también desde el ITAM, y me da muchísimo gusto compartir panel con ellos, porque pues de verdad siempre aprendo al escucharlos. Pues yo les traigo el panorama económico. Son datos básicamente del pasado porque el futuro está muy complicado de predecir. Lo único que podemos decir es que no pinta bien, no se ve bien, por más que busquemos una bola de cristal y tratemos de mejorar esa bola de cristal, por lo menos en lo que hace a economía, que es donde trataré de quedarme, aunque hay muchas áreas en donde estaré tentada de opinar, pero me resistiré, pues las cosas pintan muy complicadas. Les voy a compartir una presentación que está por acá. Denme un segundín. Supongo que ya se puede ver. Ahora la amplío. Ahí está. Para platicar sobre algunos temas meramente económicos que pintan complicados. A ver, nomás déjenme moverla aquí. Denme un segundín. Ya está. A ver. El primer tema del que se suele hablar es el crecimiento económico, el PIB. El PIB puede gustarnos, puede no gustarnos, podemos estar de acuerdo en que sea una medida para evaluar el crecimiento económico o podemos pensar en que no nos gusta, pero de cualquier manera es la medida estándar que tenemos hoy por hoy. Es una medida comparativa y es una medida que no es perfecta, que le faltan muchísimas cosas, que sin duda no habla de bienestar y no habla de desarrollo, pero que sí habla de producción. Y al hablar de producción, vemos una correlación, muy probablemente también una causalidad, con bienestar y con desarrollo. Esto no lo digo yo únicamente desde un punto narrativo, sino que está demostrado en muchos indicadores de desarrollo propiamente y de bienestar propiamente, que el PIB se relaciona básicamente, en el caso de México, alrededor del 75% con desarrollo. En otras economías, y esto me parece interesante agregarlo, en otras economías o economías que queremos emular o que vemos economías a las que queremos copiar, y típicamente están ahí las economías nórdicas, esa correlación entre el PIB y el desarrollo o entre el PIB y el bienestar baja. Pero al nivel de desarrollo que tiene México, todavía es importante generar el crecimiento económico. Y en ese sentido me es importante hablar de producción, hablar de PIB. En 2019 vimos una tasa de crecimiento negativa de la economía mexicana y la verdad es que como la narrativa ha estado muy extraña en los últimos meses o en el último par de años, parece que una tasa, o sea, por el discurso, llega a parecer que una tasa de crecimiento negativa del PIB es normal y no es normal. Entonces, por eso les quería poner yo esta gráfica desde el 94, para que veamos por dónde está el PIB, por dónde están las tasas de crecimiento del PIB. Entonces, habíamos tenido en los últimos años una tasa de crecimiento negativa en el 95, época que todos recordamos tristemente, una tasa de crecimiento negativa en el 2001 con un decrecimiento de 0.2, una tasa de crecimiento negativa 2009 de menos 5.1 y 2019 se une a este grupo de años en los que tenemos tasa de crecimiento negativa. El INEGI había dicho en un principio menos 0.1 y se corrigió, normalmente sucede esto, se corrige el dato conforme se tienen más observaciones, a menos 0.3. A finales del año pasado la discusión estaba en que si era recesión o no era recesión, que si abarcaba todos tantos trimestres o no, que si era global. Unas discusiones que sinceramente hoy suenan como que verdaderamente ya no vienen al caso, discusiones que hoy suenan irrelevantes, pero sí me parece importante mostrarles que 2019, un año en el que no hubo particularmente ninguna crisis global, hubo una desaceleración en la parte manufacturera en Estados Unidos, y eso es importante decirlo, pero no hubo ningún problema económico global, no hubo ningún problema económico interno. Lo que empezamos a generar fueron políticas o decisiones, más que políticas, decisiones internas que hicieron que la producción lenta pero segura, de forma lenta pero segura, empezara a disminuir.
Esta es la actividad económica del primer trimestre de 2020, un decrecimiento de 2.1%. Esta fue la tasa de crecimiento del segundo trimestre, menos 18.7%. Esta es una tasa anual. Estoy comparando el segundo trimestre de 2020 contra el segundo trimestre de 2019. Sobra decir quizás que nunca habíamos tenido un registro de una caída así. Evidentemente esto no significa que esto se vaya a quedar así ni que el crecimiento del año vaya a ser de esta magnitud. Fue, yo creo, el periodo más serio en términos de caída, el segundo trimestre, por este confinamiento o por esta recesión, como se suele decir, autoinducida, con el llamado a quedarse en casa. Sin embargo, esta caída, pues evidentemente repercutirá en muchas otras cosas, no únicamente de forma matemática en el promedio al tener el crecimiento acumulado del año, sino también en términos de destrucción de valor. Y para mí ese es lo más importante de esta mega caída que tuvimos el segundo trimestre. En ese trimestre se destruyeron cadenas productivas, se destruyeron vínculos laborales, que va a ser muy difícil repegar, que va a ser muy difícil reconstruir, por lo menos en el corto plazo, y esto va a mermar las posibilidades de crecimiento de México hacia el mediano plazo. Como diríamos, iba a decir dirían, pero ahí me tuve que incluir, como diríamos los economistas, va a mermar las posibilidades de crecimiento potencial que tiene el país, que ya de por sí no eran muy altas. Entonces, afectar la capacidad de crecimiento del país de mediano y largo plazo es a mí lo que más preocupante me parece de este choque. Yo tengo una tendencia, quizás es porque no estoy metida como en la operación de mercados financieros, a ver las cosas desde una perspectiva más duradera, más de mediano, largo plazo. Entonces, más que llamarme la atención este menos 18.7 y poner el grito en el cielo, lo que me parece preocupante es la destrucción de valor que va a incidir en la falta de crecimiento hacia adelante. Este es el IGAE, esta gráfica que tengo aquí es el IGAE, que es el indicador global de la actividad económica. Me gusta el IGAE porque es más oportuno, es más rápido, sale con más frecuencia que el PIB y funciona muy bien como pronóstico del PIB, como un proxy del PIB. Ya tuvimos alguna recuperación, ustedes déjenme, me voy a la lámina que sigue que me parece más clara. Obviamente, a la hora de poner la lámina y la gráfica, pues la caída que se nota más es esta, ¿no? O sea, la caída en picada de los últimos meses. Pero fíjense, y aquí lo pinté de rojo, porque evidentemente antes de esta mega caída que tuvimos en los últimos meses, la escala era distinta. Entonces, al hacer una escala distinta, pues estas caídas en el IGAE eran más notorias, pero a la hora que tenemos la caída de mayo, la caída de abril, la caída de junio, pues obviamente la escala cambia y me es importante marcar cómo el IGAE, este proxy del PIB, lleva cayendo en términos anuales 14 meses. La caída del IGAE empezó en noviembre, diciembre de 2018. Y ahí vemos mes tras mes tras mes que ha ido cayendo. En junio se recuperó en términos mensuales. ¿A qué me refiero? La producción de junio se recuperó respecto a la de mayo, pero obviamente en términos de comparación anual, pues estamos todavía muy por debajo de cómo estábamos en 2019, que ya estábamos bajo. Eso me parece importante decirlo. En términos de niveles, porque lo anterior era una comparación porcentual. En términos de niveles, hoy estamos, y estoy contando el dato de junio, en niveles similares a los que tuvimos en octubre de 2011. Entonces, cuando se hable de esta década perdida, pues nada más ubiquemos más o menos este dato. Hay otros que son más reveladores para décadas perdidas, pero en términos de IGAE, aquí tenemos una muestra. Estamos al mismo nivel, más o menos, al que teníamos en octubre de 2011. El consumo es una variable que obviamente es muy interesante y refleja el potencial de compra de las familias, porque se refiere al consumo duradero y no duradero que pueden hacer, que hace el sector privado, las familias mexicanas. Y evidentemente esto responde, pues en primer lugar, al ingreso que tengan. Para mí el consumo es una variable que te habla
fundamentalmente del presente. A diferencia de la inversión que te habla un poco del futuro, el consumo te habla del presente. Y vimos caídas muy grandes, de nuevo fíjense en la escala, o sea, esta gráfica hubiera sido muy distinta si la hubiéramos dado en enero o en febrero. Lo que vimos en abril fue una caída de 19.6% mensual. En mayo la caída mensual ya fue menor, pero siguió cayendo. Y en junio se recuperó respecto al mes previo, o sea, todavía no estamos ni como estábamos hace un año, pero en términos de mensuales, la comparación junio-mayo sí mostró una recuperación de 5.5%. Sin embargo, en términos anuales, estamos 19.6% abajo de lo que estábamos el año pasado. Ahora, la pregunta relevante aquí va a ser, ¿esto es únicamente una cuestión temporal o va a convertirse en un fenómeno más permanente? Y eso solo el tiempo nos lo dirá. Evidentemente podemos pensar en que esto es un fenómeno temporal, porque claro, al llamado a quedarse en casa, pues simplemente consumes menos de lo que estabas consumiendo, pero dada la destrucción de empleos y de empresas que se han dado, es posible que parte de este efecto de disminución del consumo, pues no solo sea temporal, sino que vaya volviéndose permanente, y eso es a mí un tema que me preocupa. La inversión yo creo que es el tema que más me preocupa y que más interesante me parece. La inversión, desde mi perspectiva, habla del futuro, porque cuando la gente decide invertir en un lugar o en otro, pues lo que está tomando en cuenta es lo que espera de ese lugar, no únicamente los rendimientos, es lo que espera que suceda en otro país o en otra ciudad o en otro momento hacia adelante. Lo que vimos en mayo y en junio, pues fueron evidentemente caídas que nunca habíamos visto, o sea que los registros sí habíamos visto una caída brutal en junio de 1995, todos recordaremos ese año terrible, pero fíjense cómo de los 21 datos de inversión que tenemos desde que inició esta administración, o sea, si contamos diciembre de 2018 a la fecha, tenemos 21 meses de datos. Y de esos 21 meses ha caído 17 meses, ¿no? Nada más para que nos demos cuenta de cómo está el tema de la inversión. En junio hubo una recuperación en términos mensuales respecto a lo que se vivió en mayo, pero de cualquier manera estamos muy por debajo en términos anuales de lo que se vio en mayo del año pasado, en junio del año pasado. Y en términos de nivel, a mí esto me parece muy preocupante. El dato de junio de 2020 ubica a la economía, a la inversión, en un nivel similar al que teníamos en 2004. Ahora, es una mejora, porque cuando hablaba con el dato de mayo, estábamos en los niveles del 93, del 94. Entonces, bueno, este brinco, muy entre comillas, o este rebote que dio la inversión en junio, nos ubica ahora en un nivel similar al que teníamos en octubre de 2004. A mí me parece que son datos verdaderamente preocupantes porque esto habla de la perspectiva de crecimiento del país. Y este dato salió esta semana, que es el porcentaje que representa la inversión como relación al PIB. Normalmente un país, a mí esta gráfica me parece súper importante y súper ilustrativa. Normalmente un país con el nivel de desarrollo que tiene México debería de tener una inversión que rondara el 25% del PIB, más o menos. Nos gusta 24, 25%. De hecho, México, como vamos, tiene como meta que la inversión represente un 24% del PIB, porque es deseable. Normalmente, lo que vemos es que la inversión estaba alrededor de 22, hubo momentos donde rozaba el 23, 24, estuvo cerca del 24 en los últimos años, en los últimos trimestres, y era como una especie de buena señal, como decir, bueno, a lo mejor las cosas ahorita no están tan bien, pero hay buenas perspectivas hacia adelante, y tan las hay que la inversión está en un porcentaje importante. La inversión privada es la barra azul marino, y la inversión pública es la barra azul más clarito. Normalmente, lo que normalmente vemos, y es normal que se vea así, es que la inversión privada es mucho mayor que la inversión pública, pero van de la mano, no creo que las podamos analizar de forma separada.
la inversión pública es muy importante para generar inversión privada. Piensen en la inversión pública en algo que puede detonar inversión privada. O sea, ¿qué te va a llevar a poner una empresa o un parque industrial en algún lugar del país? Bueno, pues que en esa región haya una cuadrícula eléctrica importante, que tengan acceso a gas natural, que a lo mejor haya carreteras o un aeropuerto cerca. Esa es la inversión pública que a su vez detona inversión privada. Y fíjense cómo desde el sexenio pasado empezó a haber una disminución consistente en la inversión pública. En términos presupuestales, lo que observamos el sexenio en la administración pasada es que la variable de ajuste era la inversión pública. Cuando se tenía que cortar algo, se cortaban proyectos de inversión pública. Se privilegió cortar inversión pública frente a gasto corriente. Y hubo proyectos que así se fueron, como unos eliminando de plano y otros posponiendo. Y bueno, pues lo que vemos es que durante la administración de Peña, en aquel momento, habíamos tenido la inversión pública más baja de la historia, pero bueno, ya ahora tenemos la nueva inversión pública más baja de la historia. Con los últimos datos que salieron esta semana, salieron el lunes, precisamente, vemos que la inversión total, la pública más la privada, representa 17.9% del PIB. Es el dato más bajo desde 1996. Es una pésima noticia estar con una inversión tan baja y evidentemente no solo disminuyó la inversión privada, disminuyó la pública, como lo ha estado haciendo. Ahora, en términos de porcentaje, pasa algo curioso. La inversión pública, como el PIB bajó mucho, la inversión pública empieza a representar un porcentaje más importante, ¿no? Como respecto al PIB, porque el PIB cayó. Entonces, si mantienes la inversión pública, pues ese porcentaje se ajusta también, ¿no? Pero pues lo que vemos claramente es que la inversión está en niveles pues que simplemente no dan o no pintan de forma positiva para el desarrollo del país. La balanza comercial, este dato me es bien interesante. Están las exportaciones, las dos caras de la balanza comercial son las exportaciones y las importaciones. Vean de nuevo los cambios, ¿no? En la escala, cómo la pandemia nos tuvo que poner a armar otra escala, otros ejes, porque simplemente no cabían en los que normalmente reportábamos. Las exportaciones cayeron de forma muy importante en abril y en junio se empiezan a recuperar. Y se empiezan a recuperar de forma importante. O sea, ese brinco que se dio de 75% en las exportaciones, claro, parten de una base mucho más pequeña, por eso el brinco tan grande. Aquí hay algo muy importante que hay que decir. Cuando decidimos cerrar la actividad económica para controlar la expansión del virus, no nos pusimos de acuerdo con nuestros socios comerciales. Y eso llevó a que el impacto fuera en fechas distintas. Yo creo, a toro pasado, desde luego, que se debería de haber hecho un esfuerzo por coordinar el cierre y la apertura de actividades productivas con nuestros socios comerciales, porque así no frenábamos o no parábamos o no rompíamos cadenas productivas que ya están muy integradas con nuestros socios en Norteamérica. En realidad se empezó a considerar el sector automotriz, economía, parte de las actividades esenciales, pues a petición un poco de Estados Unidos, porque decían, es que el cierre de las actividades manufactureras automotrices en México nos mete a nosotros en un problema. ¿Y qué va a hacer una economía que abre antes que tú? Bueno, pues va a buscar otros socios comerciales. O sea, eso era una mala noticia para el país. Sin embargo, bueno, se empiezan a recuperar y pues el motor automotriz sigue estando ahí. Yo no creo que esto sea muy duradero, pero las exportaciones automotrices, fíjense el brinco que dieron en junio, tampoco nos debería de sorprender demasiado porque pues habían cerrado prácticamente por completo. Entonces, pues cualquier cosa se nota muchísimo en incremento porcentual. Y el dato que más me preocupa a mí de la balanza comercial, que a mí me parece que hay que analizarla como por pedazos, son las importaciones. México es un país que normalmente es importador. México normalmente opera con déficit comercial y no me parece que eso sea ni remotamente una mala noticia, porque somos un país manufacturero y necesitamos insumos también para poder producir. Y en ese sentido, las importaciones hablan más de nosotros que lo que hablan las exportaciones. Las exportaciones hablan más bien de cómo le va a nuestro socio comercial, del ingreso de nuestro socio comercial. Las importaciones hablan más del nuestro. Entonces, cuando las importaciones
caen de esta manera y no se recuperan de la misma forma en la que se recuperaron las exportaciones, o no se recuperan al mismo ritmo, o a un ritmo, olvídense si quieren de las exportaciones, o no se recuperan a un ritmo más veloz, lo que te habla es de un tema interno, de falta de dinámica interna o de falta de dinamismo interno que mejore la capacidad de compra. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que impulsó el aumento del último mes, bueno, de junio, que es de cuando tenemos el dato, fue la importación de bienes intermedios, que básicamente son los bienes que vamos a usar para producir otra cosa. México debería de echarle aquí un esfuerzo mucho más importante, porque el TEMEC nos abre unas ventanas de oportunidad bien interesantes, pero creo que son ventanas de oportunidad que no se van a dar solas. O sea, no, el mercado solito no las va a aprovechar. Sí tendríamos que tener intervenciones de política económica, de política industrial, que tendría que estar en este momento planeando, diseñando y ya ejecutando la Secretaría de Economía, y sinceramente no veo que la Secretaría de Economía lo esté haciendo. Me gustaría verlo, no lo veo por el momento. Mercado laboral quizás es el impacto más claro, está en el mercado laboral, y creo que todavía no hemos visto del todo los impactos. Aquí me parece bien importante aclarar que los datos tienen algo de problemas, estrictamente no son comparables, porque los datos del mercado laboral en México, sinceramente, yo creo que tienen muchos problemas, tanto los datos del IMSS como los datos del INEGI, pero bueno, ese es otro tema y otra discusión. La ENOE, que es una encuesta que se hace de forma presencial, se tuvo que dejar de hacer para dar paso a una encuesta telefónica, pero esa encuesta telefónica es una submuestra de la ENOE. Entonces, toda la muestra que hacía la ENOE, de ahí tomaron los que se podían hacer de forma telefónica e hicieron la ETOE. Entonces, no son estrictamente comparables, la muestra es más pequeña, pero bueno, pues ahora sí que hacemos lo que se puede con los datos que tenemos. La nueva ENOE, que es la última que se está produciendo, es una mezcla, es una combinación de la vieja ENOE más la ETOE, es ahí una mezcla de encuestas. El cambio, les tengo aquí los cambios para no enredarlos demasiado, porque son muchos datos. Lo que muestran las flechitas es el cambio entre marzo y julio, es cómo cambió entre marzo y julio el mercado laboral. Y a mí lo que me parece mucho más interesante de este fenómeno es cómo cambia la población económicamente activa, cómo se reduce en 6 millones de personas. Y fíjense cómo esos 6 millones de personas no es que se vayan a los desocupados, no es que esos 6 millones de personas se vuelvan automáticamente desocupados, porque para considerarte, convertirte en un desocupado, en una persona desocupada, tienes en primer lugar que no tener un empleo, pero en segundo lugar tienes que estar buscando un empleo. Y esos 6 millones de personas que se perdieron en la población económicamente activa no se fueron a los desocupados, se fueron más bien a los disponibles. Eso a mí me parece que es relevantísimo. Los disponibles son aquellas personas que quisieran trabajar, pero que consideran que el mercado laboral no los va a aceptar, que el mercado laboral no los va a tomar. Es un poco, o sea, lo podemos expresar así como, pues, ¿para qué busco si nadie me va a dar trabajo? ¿Para qué busco empleo si no hay? Esos son los disponibles. Y vean cómo de estos 6 millones de personas, pues un grupo se fue a los desocupados, eso de entrada es una nota positiva en sí misma, y otro grupo importante se fue a los disponibles. Ahí es donde me parece que vamos a tener un tema bien importante, y ahí hay un tema de descontento, de enojo y de preocupación social muy serio que se debería de estar abordando desde una perspectiva de política pública. Entonces, el mercado laboral ha cambiado enormemente. El mercado laboral formal, que es este que tenemos en las primeras barras, en el primer grupo de barras, se va a recuperar de forma mucho más lenta que el mercado informal. Es normal, el mercado informal no tiene reglas, el mercado informal no tiene legislación, no tiene nada de regulación que le aplique. Es lo que en economía diríamos en una clase, es muy flexible, es un mercado muy flexible porque se ajusta muy rápido. No necesariamente queremos que el mercado sea tan flexible, queremos una combinación de cosas, ¿no? Porque el empleo informal, pues al final del día es el que no tiene ningún tipo de prestación social. Yo creo que se perdió la oportunidad que nos daba este virus de hacer ajustes en el mercado laboral y de dar apoyos quizás a cambio de registro en el Seguro Social. No sé, podríamos pensar en esquemas distintos, simplemente no se pensó en ninguno.
Entonces, el empleo formal empieza a recuperarse, el empleo informal se está recuperando, quizás más rápido, pero de una forma más precaria. O sea, los ingresos que se reportan ya empiezan a disminuir. Estos son los empleos formales registrados en el IMSS, que así es como definimos el mercado formal, pero esta es una foto muy parcial del mercado laboral, es aproximadamente un tercio del mercado laboral, ¿no? O sea, esto es una foto parcial de lo que sucede en el mercado laboral. Y nada más para poner en contexto estos números, en México se tendrían que crear aproximadamente 1.200.000, bueno, más bien, en México cada año se incorporan a la población económicamente activa 1.200.000 personas por año. Entonces, como ven, desde que se lleva el registro, que es 98, pues nunca se han cumplido esa creación de 1.200.000 empleos formales. Lo que vemos es, el año que más se acercaron fueron en 2017, porque hay que decir que la administración pasada hizo un esfuerzo por formalizar empleos. No diría que fueron nuevos empleos, pero sí que se formalizaron empleos. Eso en sí mismo me parecía una buena noticia. 2019 fue uno de los peores años de creación de empleo entre la historia, pues la historia desde que tenemos la variable. El peor había sido diciembre, que es esta barra azul. Todos los diciembres, fíjense en todas estas barritas azules que caen, todos los diciembres se pierden, entre comillas, empleos. No es que se pierdan, lo que sucede es que en los diciembres casi no hay contrataciones. Entonces, al no haber contrataciones, no se compensan las pérdidas de empleos que se tienen propiamente por el mercado laboral. Por los movimientos típicos del mercado laboral. Entonces, diciembre fue el peor mes, diciembre de 2019 fue el peor mes desde que se tenía registro hasta diciembre de 2019. Hubo algo de creación de empleo en enero, febrero, y a partir de ahí los meses rojos son los que están en pandemia, los que nos tocó ya la pandemia en marzo, abril, mayo y demás. La pérdida de abril fue de 555,000 empleos formales. Nunca habíamos visto algo similar. Y en agosto ya hubo una creación positiva de empleos, 92,390 plazas formales, que en realidad es muy poco para la pérdida que se ha tenido. Yo creo que esta recuperación laboral va a tomar más tiempo. Ojalá de verdad me equivoque y la recuperación laboral formal sea más veloz. Yo creo que va a ser lenta y hay que tomar en cuenta que hay otras áreas del empleo. Yo creo que la recuperación vendrá más bien por la parte del empleo informal, con más precarización del mismo. Perspectivas, pues no son muy halagüeñas. Estas son las perspectivas, no son mías, son las expectativas que tiene Banco de México en la encuesta que hace mes a mes. Y no las expectativas de Banco de México. Banco de México hace una encuesta a especialistas y este es el resultado de la encuesta de especialistas. Con el dato de agosto se tenía una expectativa de crecimiento de menos 9.97. Si queremos ver el vaso medio lleno, mejoró del menos 10 que se tenía de expectativa en julio. Pero a mí, yo creo que lo que más me preocupa ahorita ya no es 2020. 2020 creo que va a ser un año desastroso en términos económicos. Me preocupa la recuperación. Esa recuperación o ese rebote que se estima de 2.88% me parece bajísimo, bajísimo, bajísimo para la caída pronosticada de pues alrededor del 10%. Y aquí están las perspectivas, y ya con esto termino. Aquí están las expectativas pre-COVID y post-COVID, ¿no? Las expectativas de estas instituciones, OCDE, Fondo Monetario, Banco Mundial y de la encuesta de Banco de México, ¿no? Antes del COVID, fíjense, y me interesa mucho poner este mundo pre-COVID, para que no caigamos en la tentación de pensar que todo estaba increíble y de repente llegó el COVID. No, las cosas no estaban así. Las cosas en materia económica ya estaban complicadas, ya se vislumbraba un crecimiento económico bastante bajo. O sea, en cualquiera de estos cuatro estimados, la población crece más que esos porcentajes. Entonces, en términos per cápita estaríamos decreciendo. Y bueno, pues luego llegó el coronavirus y pues nos dio un terrible empujón. Más o menos todos los bancos que se encuestan, alrededor de 11 ya tienen perspectivas de más de 2 dígitos. Entonces, sí se ve como un año muy, muy complicado, pues con un rebote bastante pequeño para el año que entra. La recuperación yo creo que va a tomar muchos años, no únicamente en términos agregados, sino en términos per cápita va a tomar incluso más. Entonces yo con esto termino. Sé que no los estoy dejando con un muy buen sabor de boca, pero bueno, en términos económicos me parece que es más importante
ver lo que los datos nos dicen en lugar de endulzarnos, ¿no? Creo que eso no nos lleva a ningún lado. Y con esto dejo de compartir la pantalla y aquí estoy, a sus órdenes. Pues, muchas gracias, Valeria. Sí, efectivamente no nos dejas con un buen sabor de boca. Es evidente. Perdón. Y ojalá hubiera chiles en nogada para Sí. después de esto. Oye, o un vinito un para ir poco. pasando el mal rato, ¿no? Sí. Sí. Pero pues el PIB, el PIB viene mal, el IGAE, el consumo, la inversión, la balanza comercial, el reto del mercado laboral se ve terrible. Para agruparte las preguntas, son varias preguntas, las voy a agrupar en 3 ideas relacionadas. Primero, una pregunta va a ser en relación a lo de los indicadores. Te las doy las 3 para que las vayas elaborando y luego pasamos a la otra. ¿Es más importante medir la distribución del ingreso o medir el PIB? La segunda pregunta tiene que ver cómo está el comportamiento del PIB en México comparado con otros países similares, cómo les ha ido en el tema del PIB. Y más o menos, es una pregunta bien difícil de contestar y ya nos lo has expuesto, es ¿cuánto tú estimas que los indicadores podrían tener una recuperación mucho mejor a lo que estás planteando para el 2021? Y luego te hago la siguiente pregunta. Ok. En temas de distribución del ingreso y del PIB, yo no creo que uno tenga que escoger. Es como, o sea, de verdad no veo o sea, no son excluyentes. No creo que tengamos por qué escoger. A mí me parece que, o sea, uno puede tener un PIB chiquitito, muy bien distribuido, o puede tener un PIB muy grande, muy mal distribuido o muy bien distribuido. Yo creo que, o sea, creo que nos hacemos bolas si pensamos que son excluyentes. Yo creo que lo que queremos es que el país crezca pero ese y es muy importante. O sea, no es un o, es que la distribución del ingreso mejore. Pero yo creo, o sea, y la parte importante aquí es cómo vamos a lograr, porque esta lleva siendo la discusión eterna, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que la distribución del ingreso mejore? Y no se logra únicamente dejándolo al mercado. Y ahí sí soy cero neoliberal, ¿no? Y soy cero itamita en ese sentido, que yo no creo que eso sea del TAM, pero bueno, eso es otro tema. Yo sí creo que se necesitan intervenciones. O sea, sí creo que se necesitan intervenciones de política pública, no necesariamente para corregir la distribución del ingreso, pero sí para corregir la distribución de oportunidades. Esa es la parte que a mí me parece impresionante y me parece que no lo hacemos. Lo decimos y lo decimos y lo decimos y no cambia nada. Entonces, mientras sigamos con la diferencia de acceso a oportunidades de origen, de inicio, y nos hemos enfocado mucho en corregir temas de cantidad y no en temas de calidad. Yo recuerdo, desde que era muy chiquita, veía los informes presidenciales. Sí, ya sé, qué horror, pero bueno, así era yo de nerd desde chiquita. Y veía que decían los presidentes en turno, siempre decían cuántas aulas o cuántas escuelas se habían construido. Y dije, qué chistoso, porque aquí nos enfocábamos en los números, ¿no? Hay 30 escuelas más, hay 18 aulas más. Pasa lo mismo con hospitales, ¿eh? Al día de hoy tenemos más escuelas que en Estados Unidos. Claro, hay escuelas vacías, pero tenemos más escuelas que en Estados Unidos. O tenemos escuelas con un aula, con 5 niños de diferentes grados, un profesor que no puede resolver los problemas intrínsecos, pero eso sí, tenemos muchísimas escuelas. Entonces, nos dimos a la tarea de corregir cosas, metimos indicadores de cantidad y la calidad se nos olvidó por completo, ¿no? Entonces, pues podemos seguir hablando de que todos los niños tienen cobertura educativa y nos estamos haciendo tontos, porque sabemos perfectamente que no tienen la misma cobertura educativa. Lo tenemos clarísimo. En 30 años Oaxaca no ha tenido un ciclo escolar completo. O sea, no puede ser, no podemos hablar. O sea, podemos hablar de distribución del ingreso y del PIB y se nos puede olvidar eso. A mí me parece que nos hacemos bolas con la discusión. Yo creo que hay que hablar del PIB, hay que hablar de distribución del ingreso y hay que hablar sobre todo de acceso a oportunidades. Porque mientras eso no lo resolvamos, todas las demás discusiones van a ser sin resultados. ¿Cómo nos ha ido en relación a otras economías? En términos de caídas, nos ha ido más o menos parecido a como le fue a Italia y a España.
que no es una buena cosa, o sea, no es una buena base comparativa. Y en ese sentido se ha criticado mucho, o se ha dicho mucho, de que pues para qué aplicaron estas economías esos grandes paquetes de ayuda si al final del día el PIB cayó igual, ¿no? Es que eso es no entender nada. O sea, el PIB cayó igual porque fue una recesión mandada, o sea, es quédate en tu casa, o sea, fue una recesión inducida. Los paquetes de ayuda son para permitir que se mantengan las cadenas productivas, que se mantenga el empleo o algo del empleo, y entonces, cuando se pueda abrir la economía, recuperarse de forma más rápida. Entonces, los paquetes de ayuda no eran para impedir la caída del PIB de este año, y me parece un error discursivo verlo así. Es para facilitar la reapertura y para disminuir el golpe económico de las familias. Creo que aquí no lo vimos así. Entonces, nos ha ido peor que a muchas, pero no somos los que a peor le ha ido del mundo. Yo creo que en términos agregados, el PIB se recuperaría en 2025, 2026 y en términos per cápita 2031, 2032. Y espero estar profundamente equivocada. Creo que nunca había tenido más ganas de equivocarme y que nos recuperemos mucho antes. Pero haciendo numeritos muy sencillos, eso suena que va a pasar. Qué bárbaro. Oye, ya nada más la última pregunta relacionado con esto. ¿Qué se puede hacer desde las empresas ante unos indicadores que venían ya mal desde antes de empezar el COVID? Y con este escenario que nos planteas de que los próximos 15 años la vamos a tener bien rudo, ¿qué pueden hacer las empresas para salir adelante? Las empresas, o sea, creo que están en un momento bien complejo, bien complicado, y esto ha demostrado también un poco la fragilidad de nuestras estructuras y de nuestros modelos económicos. Creo que las empresas se van a ver obligadas, más que les guste o no, a hacer procesos de automatización, y eso evidentemente va a repercutir en la parte de empleo. Y obviamente lo que va a generar, nos guste o no, es una separación más grande, porque entonces, ¿cuáles son los empleos que se pueden mantener en una época de automatización y reemplazo de capital humano? Pues los empleos que más se pueden, o sea, las personas que mejor se pueden adaptar. Y eso no va en línea con con el modelo educativo que tenemos en este país. Entonces, las empresas creo que están en un momento bien complicado. Y sí creo que tendrían que replantearse sus objetivos y sus metas. Yo, en algún momento durante mi paso por el sector privado, me impactaban las metas altísimas que tenían de utilidad, las metas que se decidían en una reunión, en un retiro en Cuernavaca o en alguna sesión así, y se decidía en un octubre o un noviembre, si en el año que entra la meta de utilidad es 10%, y si no se lograba la meta, todos los bonos y todo. Y me parecían exageradas. Entonces, esto mete una presión brutal al costo de capital. Entonces, claro, para lograr esa meta baja salarios y para... Entonces, sí creo que esas metas están llevando como a una visión muy cortoplacista de la empresa. Entonces, creo que la empresa tiene que replantearse pues muchos temas, incluso su sostenibilidad en el largo plazo. Pero no soy empresaria, entonces tampoco puedo opinar con mucho conocimiento de causa. Sí, pero nos das una visión bastante valiosa y bastante interesante. Pues muchísimas gracias, Valeria. No, gracias, encantada. Vemos que tienes que ir al programa. Pero me quedo aquí un ratito a escuchar a mis compañeros. En cuanto despaches al programa, acá te esperamos de regreso. Gracias. Muy bien. Y ahora quiero presentarles a ustedes al doctor Enrique Cárdenas. Él es el presidente de Signos Vitales. Enrique estudió la licenciatura en Economía en el ITAM, en la Ciudad de México, y la maestría y el doctorado en la Universidad de Yale, en los Estados Unidos. Durante el periodo de 1985 al 2001, fue el rector de la Universidad de las Américas en Puebla. Fue director ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Iglesias durante 2005 hasta el 2017. Actualmente escribe semanalmente en El Financiero. También Enrique es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 3 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Enrique, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos qué es lo que están haciendo en Signos Vitales y cómo ves las cosas a partir de la pandemia tan dura que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo. Bienvenido, Enrique.
Tienes Enrique, tienes tu micrófono apagado. Sí, perdón. Decía yo que muchísimas gracias por la invitación y esta oportunidad de platicar con ustedes lo que estamos haciendo en Signos Vitales, que es una nueva organización de la sociedad civil, una organización que pretende o que responde y se inició debido a la pérdida de información fidedigna que estábamos observando y que también faltaría una especie, digamos, diagnósticos completos, integrales, trimestralmente, que es lo que estamos haciendo ahora. Signos Vitales es una organización relativamente pequeña, pero se nutre de personas como justamente Valeria, justamente Eduardo González Pierre también, para poder rebotar con ellos los reportes que hacemos y ver y poderlos robustecer. Sin embargo, el autor de Signos Vitales, y digamos, no hay duda, ni siquiera yo soy el autor, sino que todos, digamos, es así, casi en abstracto, Signos Vitales. Y bueno, hicimos este reporte sobre la pandemia, ahí salió hace algunas semanas, y el próximo reporte saldrá como en unas 2 semanas más, esperamos, es trimestral, y que muestra un diagnóstico en general de cómo está la situación del país, no solamente económico, también en términos de gobernanza, en la parte social, y agregamos una serie de alertas o de puntos que son claves o que merecen atención especial en lo que está ocurriendo. Y nos detallamos un poquito, vamos un poquito más a fondo esos temas. Entonces, es lo que hacemos en Signos Vitales. Y si ustedes me permiten, voy muy rápido en una presentación que tengo, porque hay algunas cosas que de alguna manera se complementan, se repiten de lo que nos comentó Valeria y que tiene, pues, coincidimos en ese diagnóstico, ¿verdad? Perdón, pero que me parece importante destacar algunos elementos. Voy a ir rápido porque aquí, bueno, aquí no quiero ir rápido. Aquí quiero enseñarles a ustedes quiénes son los miembros del comité asesor de especialistas y los miembros del comité ejecutivo. Como pueden ustedes observar, pues son gente muy renombrada y muy reconocida en su ámbito. Es que, otra vez, mi agradecimiento a todos ellos. Voy a irme rápido en esta parte de la pandemia porque se ha escuchado mucho, pero quizás valga la pena nada más recalcar que el origen de cómo se trató y cómo fue la respuesta y la narrativa gubernamentales no fueron muy buenas. ¿Cuál fue la estrategia sanitaria de inicio, la estrategia económica? Ahí muy rápido porque seguramente Eduardo podrá platicar mucho mejor que nosotros en eso. Y luego, sobre todo, los impactos. Acabamos de ver ya el impacto en la parte económica y me voy muy pronto, muy rápido, por lo que Valeria ya detalló con mucho más profundidad lo que aquí yo iba a presentarles, pero sí recalcar la parte social y el impacto social que es enorme y este panorama hacia adelante que sí me gustaría también tocar con mayor profundidad. Entonces, simplemente mencionar que la respuesta inicial del gobierno a la pandemia pues fue restar importancia. El sistema de salud no estuvo realmente preparado para la pandemia, estaba preparado para otras cosas, pero no para una pandemia de esa magnitud. Y la población tampoco estuvo totalmente preparada. Como un ejemplo, se tardó mucho tiempo en establecerse el Consejo de Salubridad General, que es la máxima autoridad para tratar este tipo de temas. Pero creo que vale la pena mencionar, y ha salido un poco más en los medios, pero creo que no debemos de dejarlo fuera, es el hecho de que la primera víctima fue el personal médico y sanitario. Tenemos actualmente alrededor del 2% de las muertes son de personal sanitario en México, que es una tasa muy, muy elevada, ¿no? Y que compara tremendamente con la de otros países. Este dato que está aquí, que sacó apenas un reporte de 6 exsecretarios de salud. Vean ustedes dónde está México con relación a personal médico nada más y dónde están los demás países. Entonces, ciertamente es una pena y aquí sí no hay pretexto, ¿no? El que no ya hayamos cuidado a los médicos. Recordarán ustedes los mensajes contradictorios que casi todavía siguen y pues los mensajes, las salidas como en falso. Aquí un breve ejemplo de un cartel que anduvo circulando, ¿no? Donde claramente no se pretendía contener el contagio. La estrategia que fue un monitoreo de la pandemia por muestreo limitado, no representativo, y que se permitió así el contagio de la población sin mucho seguimiento.
se realizaron muy pocas pruebas, se sigue realizando pocas pruebas, no se hacía un seguimiento de los casos, de dónde estaban, etcétera, etcétera. Los números de pruebas son bajísimos comparados con cualquier lugar del mundo y por eso, bueno, estamos en el 4º lugar de fallecimientos. También hay que recalcar que se trae, aunque ya lo acepta el propio gobierno, no en todos los estados, pero sí ya ha aceptado que tenemos un subregistro significativo de fallecimientos que están relacionados en forma directa con el COVID o en forma indirecta, pues en este año. Y la forma de calcularlos es ver el número de funciones de estos meses comparado con el número de funciones de los meses pasados. Aquí hay un análisis que hace en Exo, se elabora semanalmente, lo están actualizando, y diferentes estudios, incluyendo el del gobierno que presentó el último reporte apenas hace poco, estamos hablando de como de 3 veces, digamos. Puede ser un poquito más, 3.2, o puede ser 2.8, 2.9, alrededor de 3, es un factor de 3. Es decir, que al número de muertos de COVID que tenemos, que ya son 74,000 aproximadamente, pues esos hay que multiplicarlos por 3. Ese es el número de fallecimientos que tenemos, más de 200,000, y ya se perfila como ser, y esto que seguramente Eduardo lo va a comentar mejor, la causa de muerte más importante en este año 2020 sobre cualquier otra que tengamos, fuera de hacerse viejito, digamos, ¿no? Pero diabetes, incluso asesinatos, cualquier tipo de muerte, ya va a ser, el COVID va a ser la principal. Entonces, es grave, digamos, lo que estamos viviendo en este sentido. El tema es que la pandemia estaba y sigue fuera de control. El escenario sanitario lo vemos muy lamentable. Como sabemos, aún así, la autoridad levantó el distanciamiento social. Se recordarán ustedes a fines de mayo el anuncio del regreso a la nueva normalidad, pues estaba el semáforo pintado de rojo. Y quizás voy a hablar un poco de la estrategia económica, es decir, en la parte sanitaria lo que se ve es que claramente hubo, pues esto se dejó, digamos, no se contuvo el contagio como se debió haber hecho, o como se hizo en otros países, por lo menos. Y en la parte económica tampoco se hizo lo que hubo en otros países. Los apoyos son simplemente menores, continuar programas sociales existentes que, por cierto, no están enfocados a la fuerza laboral, sino solamente a las personas de adultos mayores o los jóvenes que están estudiando. Entonces, esa parte económica se dejó totalmente sin atender. El gobierno se negó y se sigue negando a dar ingresos a familias que no podían mantenerse en el confinamiento, tanto en el sector formal, y tampoco aplicar un salario solidario en el sector formal que permitiera a las empresas sostener a trabajadores. Por eso tuvimos más de 1 millón de personas de empleos formales que mencionó Valeria hace un rato, a pesar de haber muchas sugerencias, muchas propuestas, no solo de los empresarios, sino también de centros de investigación, de universidades, de partidos políticos, de personajes importantes, reconocidos en su ámbito, y que además venían de cualquier espectro ideológico, era de izquierda, de derecha, de todos lados. Era unánime, o sigue siendo unánime, la idea de que se debió haber apoyado de otra manera. Y esto es lo que teníamos. Alguien preguntaba por ahí, bueno, ¿cómo se estima la caída del producto en los países? Estas son las estimaciones que había hace un mes y medio. Ya se han ido moviendo un poquito algunos países, como México, que se esperaba que fuera el 8% negativo, ahorita ya anda por el 10%. Así es que sí, es una estimación de una caída muy, muy grave, y como dijo Valeria, el chiste va a ser ahora la recuperación, que voy a dar algunos datos en un momento más. Los apoyos, para que darse una idea, que se dieron en México, ahí también están señalados, son apoyos mínimos comparado con otros países, incluso países que se parecen mucho más a México. Seguimos dando apoyos muy, muy bajitos. No me entretengo en qué tipo de apoyos han sido. Aquí está un cuadro del Banco de México. Repito, me sigo de frente para no tomar demasiado tiempo ahí. Esto es lo que me parece más importante. No se aplicaron medidas de distanciamiento social a tiempo ni de manera estricta, ni se evitó la proliferación de los contagios. Recordarán ustedes el Vive Latino, por ejemplo, ¿no? que se tardó mucho, porque siempre se consideró que esto iba a atentar contra la actividad económica, lo cual obviamente es cierto si lo dejas así solo.
Y como el gobierno se rehusó a otorgar estos ingresos a las personas para quedarse en casa, sobre todo quienes trabajan y ganan día con día el sustento de cada día, pues evidentemente no iban a poder aguantar mucho estando confinados. Olvídense de los problemas adicionales que significa el confinamiento sociales y demás que ahora vamos a ver. Simplemente por el lado del ingreso, la gente no se podía quedar en su casa mucho tiempo. Mucha gente se quedó como quiera. Y por eso es que abril y mayo tenemos una contracción económica que ya mencionó Valeria también hace un rato, muy fuerte. Pero el hecho es que esas personas, 24% de la gente que se en su casa se tuvo que endeudar con amigos, otro 20 y tantos por ciento dejó de pagar tarjetas de crédito, otro 30 y tantos por ciento dejó de pagar servicios como agua, luz y demás. Entonces, digamos, la gente se empobreció fuertemente en ese periodo. Y sin ese sustento, era imposible que millones de personas pudieran observar el distanciamiento social. Entonces, los 2 meses de distanciamiento social que hubo entre abril y mayo, digamos, fines de marzo, abril y mayo, pues realmente no se pudieron aprovechar. Y la gente al empobrecerse, pues tuvo que salir a trabajar, no le quedaba de otra. Entonces, a mi modo de ver, y bueno, a modo de ver de Signos Vitales, el gobierno cayó en esta trampa de la disyuntiva, lo económico versus lo sanitario, que no debimos haber caído. Si la gente hubiera podido quedarse en su casa, seguir teniendo un ingreso, no tener que endeudarse, no haber tenido que romper las cadenas, digamos, los puestos de empleo, pues estaríamos hablando de otra situación hacia adelante, que es también, coincido con Valeria, lo que estaba mencionando hace un momento, en cuanto a la recuperación que vendrá muy diferenciada de país a país. ¿Qué consecuencias? Bueno, aquí está la parte de ocupación. Esta parte económica voy muy rápido, porque ciertamente ya lo trató muy bien Valeria, salvo, me voy a detener en un par de puntos. Aquí en el tercer renglón, o en el tercer párrafo. Hay una encuesta de la Ibero de México que se llama En COVID-19, que están sacando mensualmente. Y en esta encuesta, que es bastante, digamos, muy bien hecha, 2 de cada 3 hogares declararon que habían visto reducidos sus ingresos desde el inicio de la cuarentena. 2 de cada 3. El 65% todavía en junio y el 63% en julio. Es decir, la gente regresó a trabajar, alguna gente regresó a trabajar, pero de todas maneras sus ingresos están muy por abajo. Ahora, la reducción promedio de ese ingreso entre los hogares que reportaron tener un menor ingreso es de casi la mitad. Entonces la gente perdió la mitad de su lana. Y ahorita lo vamos a ver en un cuadro que me acaba de llegar ayer de Miguel Sekeli, que va a ser una primicia aquí, que lo vamos a meter en el siguiente reporte porque está muy bueno. Ahora en un momento se los enseño. Entonces, tuvimos una pérdida de ingresos muy significativa, y esto ha llevado a que cada vez haya mayor inseguridad alimentaria, severa o moderada. Una tercera parte de los hogares, de acuerdo con la definición de Coneval, está en inseguridad alimentaria, y vamos a tener entre 6 y 10 millones más personas en pobreza en este año. Entonces, aunque en junio y julio la tasa de ocupación ha mejorado ligeramente, los ingresos no han crecido de la misma manera. Ahí está la gráfica que quería mostrarles. Es una gráfica de distribución de la población que me la hizo llegar apenas Miguel Sekeli, un especialista de primera en estos temas, calculado en su centro de estudios que él lleva. Miren ustedes, la pobreza laboral, voy a señalarlo con mi cursor, cómo brinca aquí arriba, es esta pérdida de ingresos. O sea, la gente se volvió más pobre. Esto es un brinco inusitadísimo, ¿no? De 35% a 55%, y luego ya se mejoró un poquito a 48% en el último, digamos, cuando la gente vuelve a empezar a salir. Este brinco se debe en parte porque la clase media que era vulnerable, o sea, la clase media que estaba por arribita de la línea de pobreza, cayó de la clase media de Euskadi, y entonces se sube, digamos, o sea, los que caen aquí son los que suben acá, ¿no? O sea, hubo una fuerte cantidad de clase media que cayó en pobreza, cayó del nivel de pobreza. Y luego, el nivel de pobreza per se también aumentó. Primero cayó mucho, en abril, 18.8. Entonces, en febrero, que estábamos acá, del 55.6% de pobres en febrero,
sumando pobreza laboral con la pobreza en general, es estos dos números, estas dos, la naranja y la azul. Ahora pasamos a 66.9. Estamos hablando de 10% de la población, 12 millones de personas. Es de ese tamaño lo que estamos viendo. Y también la clase media y la clase alta, pues aquí está la contracción. O sea, también le ha pegado a muchos grupos de la población. 2%, que son pues, alrededor de unos, pues, como 2 millones de personas, las que están teniendo una contracción severa en sus niveles de ingreso. Bueno, entonces, aquí está la parte de la inseguridad alimentaria. Esta es la evolución de los hogares con seguridad alimentaria, pero con una escala distinta, la escala latinoamericana y caribeña de seguridad alimentaria para adultos, pero tenemos una caída permanente hasta julio. O sea, ya cuando se supone que estamos recuperando, la seguridad alimentaria sigue bajando. Esto es muy grave, porque lo que está significando es que ya está llegando a afectar a las familias en lo más elemental. Y esto se refleja también en los jóvenes que no estudian ni trabajan. Ya aquí están los números de personas que iban a caer en pobreza. Aquí lo acabamos de ver hace un momento, ¿no? Entonces, podría haber para fin de año, quizás no 90, pero sí 60, 70, 75 millones de personas en pobreza. La violencia de género también ha aumentado en este proceso, sobre todo homicidios dolosos contra mujeres, ha sido grave. Estamos actualizando los datos para hacernos el próximo reporte. También la ansiedad. Cuando la gente ya no tiene ni con qué llevar a su casa de comer, obviamente los niveles de ansiedad aumentan. Y alrededor de 30%, 31% de los individuos de 18 años o más presentan síntomas severos de ansiedad. Esto es enorme y también lo vemos en educación. 80% de los hogares con niños o adolescentes reportó haber tenido problemas para terminar el ciclo escolar anterior. Recordarán ustedes que nos agarró a la mitad. La mitad de ellos es por problemas de internet y de cómputo. Hoy es con televisiones. También sabemos que la televisión no va a llegar a la mayoría. Y todo esto, más el abandono de la educación media superior, nos está llevando a un aumento de la desigualdad, de las brechas que ya de por sí eran amplias, a ser mucho más amplias. Y por tanto, se están creando más obstáculos para la movilidad social. Yo sí estoy viendo una década completa, una década perdida hacia adelante y una generación COVID, una generación COVID que va a salir afectada completamente. O sea, va a ser una generación completa la que va a ser afectada. Aquí ya no me voy a entretener. Esta es la parte económica, como en la inversión, coincido con Valeria, se está contrayendo y lo importante es lo que esto significa en términos de crecimiento a futuro. Y este otro dato que también se ha hablado mucho por parte del gobierno de que no se quiere endeudar. Bueno, la verdad es que la medida correcta para saber si el gobierno se está endeudando, si el país está más endeudado o no, no es nada más contratar nueva deuda, sino ver cuánto tienes para pagarla. Y lo que vemos, por ejemplo, en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando se endeudó mucho el país, se endeudó, digamos, de alrededor de 36% de deuda con relación al Producto Interno Bruto. O sea, lo que tienes endeudado con tu capacidad de pago en principio, ¿no? Tu producción, se endeudó 8 puntos porcentuales, de 36 más o menos a 44% aquí, ¿no? Perdón, de 36 a 46%, fueron 10 puntos porcentuales. El día de hoy andamos en 55 puntos porcentuales. Estuvimos hasta el 61 y por aquí vamos a andar en el año, sin haber contratado mucha deuda, pero la caída en el producto hace tal, o sea, tu nivel de ingreso se contrae tanto, pero te va a costar mucho más poder pagar. Entonces, sí, el problema de la deuda es grave. Y luego, las perspectivas de recuperación, se preguntaba hace un ratito. Esta es una gráfica que apenas salió en El Economista, en el Economist Intelligence Unit, y lo que me muestra es lo siguiente. Para los países que están sobre esta rayita, en esta raya, ¿no? De un lado o del otro, significa que entre 19 y 21, o sea, en los próximos 2 años, no nada más en el 20, sino también en el 21, la recuperación, los que estén más o menos por donde está la raya, quiere decir que más o menos van a quedar igual que ahora, ¿no? Entonces, países como Alemania más o menos va a quedar igual, se va a recuperar en 2 años, Estados Unidos más o menos también, Canadá va a ser menos de 2 años.
Pero los que están del lado izquierdo de este eje significa que tienen un riesgo pequeño de solvencia. Los que están a la derecha de ese eje, lo que significa es que tienen un riesgo mayor de solvencia. ¿Dónde se encuentra México? Acá abajo, lo que significa es que le va a costar mucho trabajo salir adelante, o sea, recuperarse, y tiene algún tipo de riesgo hasta el 21. Todos los analistas financieros hablan de que en el 22-23 sí puede haber un riesgo sistémico mucho mayor, en fin. Y en términos de tasas de crecimiento, no se pretende que aquí se lean toda la gráfica, pero alguien preguntaba dónde está la economía mundial y qué le pasa. Miren ustedes, la economía mundial iba a caer 5.2%, se iba a recuperar 4.2% en el primer año, en el 21, o sea, tiene que estar todavía por debajo, y se va a recuperar en términos generales hasta el 2022. México, como acabamos de ver, una caída del 10.2%, solo se va a recuperar el 3% el año que entra y otro 2% quizás el siguiente año. O sea, si tú le sumas estos dos, pues, obvio te da muy por debajo de lo que tenemos acá. Si le agregas el crecimiento de la población, es lo que le decía Valeria. Nos vamos a tardar 6, 7, 8 años en salir adelante. Entonces, ese es el tema. ¿Por qué vamos a tomar tanto? Justo por lo que decía también Valeria. La inversión lo que hace es que te genera producto a futuro. Entonces, cuando contraes la inversión ya durante tanto tiempo, se está cayendo, lo que significa es que el crecimiento futuro va a ser mucho menor. Y eso es lo que estamos viendo hacia adelante, y por eso que hay una década perdida también hacia adelante. Entonces, la pandemia, pues sí es un golpe muy grave que está dejando al país muy maltrecho, digamos. Yo creo que hay responsabilidades. Me parece que debería de haber una investigación independiente sobre el tratamiento de la pandemia, porque va a ser muy grave. Personas que no pueden darle de comer a sus hijos, como está sucediendo ya ahorita, por eso es tan preocupante la parte alimenticia, van a generar problemas en esos niños, en esos bebés y en esos niños por los próximos 10, 20 años, en toda su vida, de hecho. El abandono escolar que vimos, 16%, se dice rápido, pero es un montón de gente que va a ver truncada su vida hacia adelante. El número de personas que no estudian ni trabajan, si se van a agregar otros 4 millones a los 6 que ya teníamos, son 4 millones más de hogares que van a desarrollarse sin mayores perspectivas. Entonces, sí hay un golpe de una generación completa hacia adelante y por lo tanto creo que pues sí tendrá que haber, la investigación no va a resolver nada, ya está ahí, pero sí tenemos que estar conscientes de lo que está ocurriendo en términos económicos y en términos sociales. La pandemia tiene muchas otras aristas, además de la pura cuestión sanitaria, que como bien no me metí mucho, precisamente para dejarle a Eduardo mejor que hable un poco más de eso. Pero bueno, así están las cosas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Enrique. Y para ir avanzando, le voy a dar la palabra a Eduardo y te dejo un par de preguntas para que las puedas contestar al terminar, Eduardo, y las puedan complementar ambos, porque sus temas están relacionados. Mencionaste, por un lado, que el gobierno, que no estamos preparados, el gobierno no le dio importancia, el sector salud y a nivel sociedad no estábamos preparados. ¿Cuáles son los aprendizajes? ¿Cómo nos tenemos que preparar hacia el futuro? Y la segunda pregunta, que te la dejo también ahí para que la vayas pensando, es, ¿quién, y va relacionado con tu cierre de hacer esta investigación, quién debe de llevar este registro del control de daños? ¿Cómo podemos tener información confiable del impacto negativo para aprender de esos errores, para tener una evidencia contundente del daño y poder tomar medidas hacia el futuro? Entonces ahí te las dejo, le doy la palabra a Eduardo y al final, cuando termine Eduardo, volvemos a las preguntas y a las respuestas. El doctor Eduardo González Pierre es el Global Fellow del Instituto Mexicano del Wilson Center, es licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Washington and Lee de Lexington, Virginia, y obtuvo la maestría y doctorado en Economía por la Universidad de Chicago. Actualmente es vocal del patronato del Instituto Nacional de Salud Pública, economista en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
fue subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud del 2014 al 2016. Fue director de finanzas del IMSS de 2009 hasta enero del 2013, logrando grandes avances en los indicadores del Seguro Social, que eso después lo platicaremos en otra sesión. Presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud desde el 2013 a 2014 y es desde luego un experto en temas de salud. Y Eduardo, muy vinculado a la USEM desde hace un montón de años. Bienvenido, querido Eduardo, y adelante con tu presentación. Mil gracias, Carlos. Sé que el tiempo está corto, voy a tratar de ser breve y por supuesto tratar de repetir lo mínimo de las excelentes exposiciones que tuvimos hace unos minutos. Sí, agradezco a USEM, a Emilio, a ti, Carlos, por la amable invitación y por supuesto a Valeria y a Enrique Cárdenas por este gran presentación y esfuerzo, en particular lo que ha liderado Enrique, de tratar de informar de lo que está pasando en la actuación pública. Creo que la pandemia es un gran ejemplo de lo que Signos Vitales está logrando y es tener un discurso mucho más flexible y soportado por datos para entender y aportar a la discusión. Me voy rápidamente al tema de la tragedia. Creo que no es casualidad, ya se mencionó, 74,000 muertes a la fecha más la que se acumulen y los daños económicos verdaderamente es una tragedia. Yo quisiera hablar de otra posible tragedia que hay que evitar relacionada y es que no le demos un buen uso a esta crisis. Creo que hemos aprendido mucho, no podemos permitir que se desperdicie este tipo de experiencias. Hay que darle el sentido propositivo, útil, favorable a lo que sucede. Y creo que es particularmente importante porque como sucede con las personas, también sucede con las instituciones y los sistemas. Cuando hay presión y hay estrés, es cuando se revelan cosas que tradicionalmente son muy fáciles de ocultar o de no percibir. Lo que ha hecho esta pandemia es identificado y revelado debilidades del sistema de salud que hay que entender y hay que tratar de identificar cómo podemos evitarla. Y en particular es muy importante que de esta crisis tengamos una visión propositiva por varias razones. La primera es que desafortunadamente, y creo que hay coincidencia o consenso en esto, no va a ser la última pandemia. Las pandemias cada día van a ser más frecuentes, pueden ser más o menos graves que la experimentamos, pero simplemente las pandemias van a ser una situación con las que vamos a vivir en el futuro nosotros y nuestras próximas generaciones. Segundo, las pandemias suelen ser por definición globales y eso requiere que los países aprendan de los que hicieron bien las cosas y también de lo que no salió tan bien. Y en el caso de México, México tiene mucho que aportar al resto del mundo, de la misma manera que México se benefició del resto de los países, experiencias en entender qué funcionaba y qué no funcionaba, cómo se comportaba el virus, y necesitamos esta obligación de ver independiente y objetivamente nuestra experiencia y compartirla con el resto del mundo. Y también creo que en esta revelación de realidades de cómo responde México, su gobierno, su sociedad, su sector privado, lo que ha pasado en el sector salud creo que es ejemplo de otros sectores y la forma en que debemos de aprender entre sectores lo que está pasando con el tema de la pandemia. Quiero de alguna forma hacer un recuento de lo que ha pasado muy brevemente en los últimos meses desde que empezó la pandemia. Creo que se están identificando tres claras etapas, Enrique ya las mencionó, pero son tres claras etapas de actuación de lo que fue la pandemia. Estas tres etapas están marcadas por una serie de hitos. Hubo una primera etapa muy clara que yo creo que se dispara con el primer caso identificado en México el 27 de febrero y acaba con la reacción del gobierno. Fue una etapa del 27 de febrero al 23 de marzo que está caracterizada quizás por esta necesidad de entender qué estaba pasando. No hubo mucha actuación, como lo dice Enrique, quizás una minimización de la situación. Era una etapa de difusión de información, de medidas de precaución, de cómo hacer higiene básica, cómo estornudar, lavarse las manos, ver qué estaba pasando en otros países. No hubo una suspensión de actividades. Al principio la mayoría de los casos eran importados, eran pocos casos y no se
manejaba un contagio comunitario alarmante y en particular se decidió seguir con las actividades como siempre. No hubo una reacción importante, pero creo que sí hubo un efecto de la sociedad civil y en particular del empresariado por preocuparse y reaccionar de una forma más evidente, de más precaución, de forma temprana. Y eso nos llevó, como decía Enrique, al que el Consejo de Salubridad General se reuniera y tomara una actuación el 23 de marzo. Y es donde acaba esta etapa, porque fue a partir del 23 de marzo donde se reconoce la seriedad de la situación y se toman medidas, sobre todo la implementación de medidas de prevención mucho más agresivas. Esa fue una primera etapa quizás caracterizada por una pasividad y una negación de la gravedad del asunto. Hubo una segunda etapa que empieza ya con la publicación de este acuerdo del Consejo de Salubridad General. Es la instancia que desde el siglo XIX se dedica a tomar medidas de reacción, sobre todo de posible limitación de garantías individuales, garantías de tránsito, garantías de congregación de la población general, y nos lleva casi hasta el cierre de mayo. Esta fue una fase mucho más proactiva. Se establece la Jornada Nacional de Sana Distancia, se empieza a identificar casos a través del modelo Centinela, empieza a haber mucha más actuación y quizás tensión entre los gobiernos estatales y el gobierno federal. Se caracteriza también por poca proactividad, por supuesto, en el tema de pruebas y lineamientos o quizás mensajes contradictorios de la autoridad en términos de qué se debe y no se debe de hacer. Es importante mencionar que en toda esta etapa, si bien hubo un exhorto a la limitación de actividades, sobre todo las esenciales, en ningún momento hubo un impedimento legal a que se hicieran actividades o se cerraran empresas. Pero eso fue, digamos que, una etapa muy clara de intento de contención de la transmisión comunitaria del COVID, del coronavirus. La tercera etapa, que es en la que nos encontramos, yo creo que empieza a partir del 31 de mayo y a la fecha, que es esta reapertura gradual de actividades muy descentralizada, estado por estado. El gobierno federal le ha transmitido o pasado esta responsabilidad a los municipios y a los estados. Cada uno ha reaccionado a su mejor entender y es, digamos, que esta fase de nueva normalidad. Yo mencionaría principalmente que todas estas tres etapas arrojan una serie de acciones criticadas, pero yo creo que hay algunas que han sido positivas y aciertos para darle un enfoque un poquito más favorable a esto. Las menciono brevemente. Yo creo que en la parte negativa coincido en que se minimizó la pandemia. Ha habido conflicto en los mensajes de confinamiento y de uso generalizado del cubrebocas. Un segundo aspecto que yo creo que es negativo es que no se ha utilizado de forma generalizada las pruebas de diagnóstico, las de PCR. Eso explica por qué se ha limitado básicamente a diagnosticar a nivel de hospital casos graves, y eso explica la alta positividad de los casos. Y también explica un muy importante subregistro, esta cifra que decía Enrique, de por lo menos 3 veces más de mortalidad COVID. Yo creo que la mortalidad en exceso, es decir, arriba de la registrada, la mitad se explica por casos COVID que no llegaron al hospital y quizás murieron no diagnosticados, y la otra es el daño colateral de enfermedades no transmisibles, son los infartos o los cánceres, otro tipo de problemas que ya teníamos, pero que como estaban los hospitales rebasados o no había capacidad de respuesta, tuvieron que tener un desenlace desfavorable, a diferencia de haberlos podido atender. La capacidad de respuesta de los hospitales públicos ha sido limitada, muy heterogénea. Yo creo que la disponibilidad de equipo médico no ha sido el deseado y particularmente se han revelado deficiencias muy importantes de especialistas y en particular la capacidad de respuesta de muchos especialistas en áreas de cuidados intensivos. Un gran problema ha sido la falta de protección personal. Ya mostraba Enrique cómo somos un país donde el número de contagios
se ha dado de forma muy importante entre el personal de la salud y también, desafortunadamente, la mortalidad. Y mencionaré también algo que es particularmente importante y va a salir. Esta es una pandemia terriblemente regresiva, afecta por todos lados más a los más pobres. Las tasas de infecciones son más altas en los más pobres por su forma de transportarse o su incapacidad de aislarse. Es particularmente letal entre los pobres porque también es entre los pobres donde hay más incidencia y prevalencia de comorbilidades, donde hay diabetes, obesidad, problemas de hipertensión, y también son los pobres los que tienen menos acceso a servicios de alta especialidad de calidad. Y del lado económico también afecta más a los pobres porque son los trabajos manuales los que son más difíciles de reconvertir a modo virtual, y esto hace que sean los más afectados en términos de capacidad de ingreso. Creo que vale la pena mencionar algunos aciertos. Yo quiero ser positivo en esto. Comparado con otros países, creo que las autoridades han sido muy responsables en informar, por lo menos día con día. Se puede accesar a una base de datos donde sabemos cuáles son los casos, características de los casos infectados y defunciones. Y eso nos ha permitido también a la sociedad civil y la academia a entender un poco mejor qué es lo que está pasando. La reconversión hospitalaria fue exitosa. Los hospitales rápido pudieron identificarse con respuesta COVID y no COVID, y eso permitió que se pudiera tener mejor capacidad hospitalaria de no haberlo hecho. Yo creo que otro aspecto muy positivo de lo que ha pasado es esta apertura de un gobierno que tradicionalmente había sido muy cerrado a la participación privada y la participación de las organizaciones de la sociedad civil en el sector salud, a que pudieran participar. Hay ejemplos de mucho éxito, de donativos, de apoyo a personal con equipo de protección, con espacios prehospitalarios para que se puedan aislar y tratar casos positivos que no requieren hospitalización. Y yo creo que también ha habido un enfoque favorable de respetar las prerrogativas de los estados a contener sus propias situaciones de contagio, y el gobierno federal no ha violentado estas libertades que tienen los estados. Entonces, yo quisiera ver la parte positiva y la parte negativa. Quiero cerrar con la reflexión de a dónde vamos. Yo creo que esto va para largo. No va a haber una vacuna, o no creo que vaya a haber una vacuna generalmente disponible en México para toda la población, ni tampoco se va a lograr una inmunidad de rebaño. Entonces vamos a estar en una situación de ambivalencia. Y lo que es importante es qué va a pasar en esta situación. Creo que viene una etapa muy, muy importante de una ciudadanía exigiendo rendición de cuentas, de qué pasó. Si aplicáramos la tasa de mortalidad por millón de habitantes observada a nivel mundial, o sea, en COVID, ¿cuántos muertos ha habido por población? A México le tocarían 23,000 muertos, no 74,000 muertos. Entonces es muy importante entender por qué nos fue peor de lo que le fue al promedio de los países a nivel mundial. Y ya se está generando toda una inercia de comisiones independientes para entender qué ha pasado. La Organización Mundial de la Salud, en su última Asamblea Mundial en mayo, disparó ya un panel de expertos presidido al más alto nivel por la ex primer ministra de Nueva Zelanda y la expresidenta de Liberia, para liderar esta comisión, investigar qué ha pasado y sobre todo la actuación de la Organización Mundial de la Salud. Lo mismo ha sucedido con ejercicios de evaluación en España, en Suecia, que funcionó, que no funcionó. Reino Unido ha tenido una sacudida muy importante al más alto nivel en la estructura de los sistemas de salud. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer en México para hacerlo? Yo creo que no podemos esperar que este gobierno se autoevalúe. Yo creo que aunque lo haga, no sería creíble, no sería mejores prácticas, y valdría la pena pensar en cómo todas estas experiencias y hallazgos las vamos a llevar a algo que nos ayude a entender por qué nos fue como nos fue y qué deberíamos de hacer. Entendimos que pasaron cosas, pero lo que creo que no estamos entendiendo muy bien y tenemos que investigar con más profundidad es por qué se tomaron las decisiones que se tomaron, por qué las reacciones no nada más de gobierno, de la sociedad civil, del empresariado en este sentido, y cómo vamos a fortalecer el sistema en todos sus ámbitos de gobierno
y también de sociedad para que la próxima pandemia nos agarre en mejores condiciones. Creo que esto es muy, muy importante, es parte de la agenda que viene y es parte de la que yo creo que todos nos tenemos que movilizar. Cierro por cuestiones de tiempo, nada más agradeciendo de nuevo y felicitando a los ponentes y abierto a la discusión. Muchas gracias, Eduardo. Estoy recibiendo amenazas en mi teléfono que tenemos que quedarnos 10 minutos más. O sea, no podemos cortar ahorita porque hay un montón de preguntas. Entonces, si no tienen inconveniente, Enrique y Eduardo, si les podemos robar 10 minutos más. Con gusto. Perfecto, ya dejé de recibir amenazas. Buenísimo. Eduardo, dos preguntas en lo que Enrique contesta, la que les hice al final de su participación. Una es, como experto en el sector salud, y me gustó mucho este análisis que hiciste de lo bueno y de lo malo. ¿Qué tendríamos que estar pensando en México para no solo resolver el tema del COVID ahora que es la coyuntura, sino cómo debemos enfrentar el reto del sector salud de nuestro país cuando hoy tenemos un sector muy fragmentado, como nos lo has expuesto en otras ocasiones? Esa es una primera pregunta. Súper amplia, obviamente, para estar otra hora y media acá. Y la segunda pregunta es, nos la están poniendo en el chat, ¿cómo ves en el 2021 estos 4 factores? 1, salud por COVID. 2, el tema económico. 3, la salud emocional, esto que tiene que ver con el estrés, la depresión, etcétera. Y 4, la inseguridad pública que se pueda venir en tema por robos, asaltos, ante esta desesperación que nos contaba Enrique de familias que van a perder la posibilidad de llevar alimento a sus casas, pues una posible salida es la inseguridad. ¿Cómo ves en estos 4 factores? Y en lo que lo vas pensando, entonces regresamos contigo, Enrique, con tus respuestas. Sí, cómo no, muchas gracias. Ciertamente, la primera era cómo prepararnos para enfrentar la crisis. Ya creo que en la parte médica, pues justamente Eduardo ha mencionado y va a mencionar ahora cómo se podría enfrentar. Creo que en términos económicos y en términos, digamos, lo que sí se ha notado, además de una debilidad en el sistema de salud, una debilidad en otras instituciones que no han llegado a cubrir o no hemos llegado a crear suficientemente. Y tienen que ver con una red de seguridad social universal que desde hace muchos años, bueno, ya no sé qué tantos, pero ya por lo menos unos 10 años, se ha estado proponiendo y proponiendo y proponiendo para poder tener una red de protección que impida que la gente se pauperice, porque es lo que está pasando, se pauperice de esta forma tan bárbara, y que esto no implique un clientelismo político, una recepción de dádivas, ¿no? De alguien o de alguien, de un partido o de un grupo, sino que sean derechos. ¿Y esto cómo financiarlo? Y bueno, hay en la mesa varias propuestas al respecto. No voy a meterme en esas porque, como dice, sería hora y media, hasta otra hora y media. Pero lo que sí es que me parece que sí tenemos que caminar hacia allá, hacia un sistema de protección social universal que evite estas contracciones tan bárbaras, esta precariedad de la gente. Y estoy hablando no solamente en términos de pobreza, ya lo decía ahorita Eduardo, esta es una pandemia que va a ser muy regresiva, es decir, va a afectar más a los más pobres y también mucho más, está afectando ya severamente mucho más a las mujeres que a los hombres. Y eso nos lleva a un tema todavía más complejo, pero que también tendríamos que estar abordando. Es decir, cómo prepararnos hacia adelante, ahora que vamos a tener muchas más pandemias, ya nos anticipó Eduardo también, pues es justamente con instituciones mucho más sólidas, basadas en derechos, basadas en acceso a estos derechos, con un financiamiento estable y con un financiamiento adecuado. Así como el sistema de salud está fragmentado, lo mismo está el mercado laboral, como ya hemos visto. Hay mucha inequidad en términos del sistema pensionario también. En fin, hay una serie de problemas estructurales muy graves, pero que lamentablemente yo no veo que actualmente estemos caminando en esa dirección. Que igual nos vamos a tener que esperar varios años a que esto pueda empezarse a atender
porque hasta ahora lo que hemos visto más bien es el atender ciertos grupos, y justamente una de las alertas que viene en este próximo reporte de signos vitales tiene que ver la forma de distribución de los programas sociales, el desplegado de los siervos de la nación, etcétera. O sea, hay un tinte claramente, pues claramente electoral en mucho de lo que se está haciendo. Entonces, sí es preocupante que se vea de esa manera la política social y no desde una perspectiva más de derechos, donde todo mundo tiene derecho, no importa cómo pienses, ni por quién hayas votado, ni muchísimo menos, y que quien está en el gobierno no tenga por qué afectar esos derechos que todos deberíamos de tener. Entonces, creo que por allá podría ir esa preparación. La evidencia del daño, bueno, en el reporte que se puede bajar de internet en el sitio de Signos Vitales, se llama signosvitalesmexico.org.mx, ustedes pueden ver muchísimo más detalle de muchas otras cifras, además de las que aquí presenté, que digamos respaldan lo que se está diciendo. Como parte del problema es que, si bien es cierto que se produce una base de datos diaria que es accesible, también es cierto que pues hay muchos problemas en otro tipo de información, y que el sector privado o instituciones como universidades, centros de investigación están generando, como esta encuesta de la Ibero que les mencioné. Entonces, sí se está evidenciando lo que está ocurriendo. Yo sí creo que lo que decía al final Eduardo sea muy importante, esto de tener una comisión que pueda ver qué hicimos bien, qué hicimos mal, y de alguna manera hay pues mucha gente que ha fallecido de por medio, y la gente que muere, no solamente mueren ellos o ellas, sino que las familias quedan truncadas, historias de vida quedan truncadas, y la verdad es que esto no me parece que sea justo. Es decir, casi por cualquier indicador México salió muy mal parado en esto. Y creo que esta comisión internacional pues va a ayudar, pero sí se necesitaría hacer una comisión a nivel digamos, de México, que pudiera echar luz sobre lo que ha pasado. Necesitamos rendición de cuentas, mucha más rendición de cuentas de las que hemos tenido hasta ahora. Y si bien es cierto que qué bueno que se informe todos los días, está bien, está muy bien, pero no es, a mi modo de ver, no es suficiente. Sí necesitamos una rendición real de cuentas que no llegamos a tener, ¿no? Entonces, pues así yo te contestaría esas dos primeras preguntas para Carlos, sobre lo que estamos viendo. Buenísimo, Enrique. Muchas gracias. Y sin lugar a dudas, esta idea de tener esta red de protección social universal que no sea clientelar es fundamental. Esto que mencionaste, que la política social esté basada en derechos independientemente de las creencias, y trabajar más en el tema de rendición de cuentas es fundamental. Y creo que algo que requiere hoy el país, aunque pudiera parecer difícil, es esta necesidad imperiosa de que tenemos que construir puentes y cerrar las brechas a pesar de los diferentes puntos de vista. Muchísimas gracias, Enrique. Eduardo, tu respuesta para que podamos ir concluyendo este excelente panel. Los comentarios que están poniendo en el chat son de muchas felicitaciones para los tres, y por un lado de preocupación y por otro lado de propuestas de ayudar para salir adelante. Adelante, Eduardo. Gracias, Carlos. En efecto, muy nutridos. A reserva de ser injusto con las respuestas cortas a preguntas tan importantes, yo te haría la reflexión de que casi todas las instituciones del orden mundial, y en México también, si pensamos en Bretton Woods, en las instituciones de Naciones Unidas, todas han sido resultado de una crisis. Es decir, lo que se necesita es entender cómo esta crisis va a fortalecer las instituciones en respuesta a un buen diagnóstico y a un buen liderazgo. Entonces, yo veo que a nivel mundial y en particular en salud, esta crisis debe de detonar una reflexión profunda. Lo que necesitamos es un sistema de salud muy sencillo. Hay que unificarlo y hay que pasar la mayor parte del financiamiento a impuestos generales. Sé que no hay espacio fiscal, pero yo creo que es más fácil hacer el espacio fiscal si tiene una motivación de financiar un sistema de salud equitativo. Y sobre el tema de los 4 factores, que yo más bien les llamaría los 4 jinetes,
Es muy complicado. Yo creo que esto empezó como una crisis de salud, pero ya no es una crisis de salud. Es una crisis generalizada que afecta a inseguridad, afecta a salud mental, afecta a la parte laboral, económica y por supuesto COVID. Entonces, hacia el 2021 sí viene una generalización de problemática social que necesita un abordaje también social. Ya no es nada más abordar la respuesta de salud, hay que abordarlo en todas sus aristas y coyunturas. Se necesita una red mucho más amplia de actuación del gobierno y de la sociedad en todos estos temas. Gracias. Buenísimo, Eduardo. Y sin lugar a dudas, este tema de poder financiar un sistema de salud nacional, pues requiere que paguemos más impuestos y como bien dices, habría una razón de peso enorme para generar esta cultura. Hoy en nuestro país creo que el nivel de pago de impuestos en función del Producto Interno Bruto es como del 18%, cuando debería ser del doble, ¿no? Cuando el sector formal, que representa el 40% de la economía, es el que lleva una carga más importante en el pago de impuestos. El sector informal también paga impuestos, pero no es suficiente. Pues con esto estamos llegando al final de este buenísimo panel que tuvimos. Quiero agradecer nuevamente a Valeria Moy del INCO, a Enrique Cárdenas de Signos Vitales y a Eduardo González Pierre del Instituto Mexicano Wilson Center por su generosidad, por su tiempo, por haber compartido con nosotros todas estas ideas que, aunque son preocupantes y nos abonan a que tengamos un poco más de angustia de la que teníamos hace 1 hora con 40 minutos, pues también hay esperanza de cosas que podamos hacer en conjunto. Muchísimas gracias a la USEM por generar estos espacios para todos nosotros. Creo que este ha sido un evento buenísimo para festejar estos 63, nuestros primeros 63 años de la Unión Social de Empresarios de México. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Sara. Gracias, Emilio. Y me despido y les dejo la palabra. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Carlos. Igual gracias a todos nuestros panelistas. Nos quedamos, por supuesto, con la reflexión de cómo aprovechar esta crisis, como bien lo comentaba Eduardo. Y pues muchas gracias a todos. Emilio, te cedo la palabra. No, ya nada más repetitivas las gracias, la verdad fue muy, muy interesante a los 3 panelistas y también a Carlos, porque Carlos nunca deja la USEM, nos apoya muchísimo, de él surgió la idea y nos ayudó a hacer la goma para unir todo este tipo de cosas y poder llevarlo a cabo. Gracias en especial también a Carlos por haberlo logrado. Y pues, a todos ustedes, estén pendientes de todas las actividades que tenemos en USEM Ciudad de México, estamos muy, muy activos y sobre todo con la finalidad de que todos ustedes participen en todas estas actividades. Gracias. Sara. Gracias, Emilio. Los invitamos a contestar la evaluación de este evento. Sus comentarios siempre son muy gratos para poder ir perfeccionando cosas. Y pues que tengan una excelente tarde. Les debemos el chile en nogada, pero tengan la seguridad de que nos vamos a poner a mano con todos y a nuestros panelistas nos daría mucho gusto que en algún momento nos acompañen a comer en el Club Industriales pronto. Muchas gracias y buena tarde. Muchas gracias. Y a cuidarnos con los cubrebocas. Así es. Saludos a todos. Aquí está. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Bueno, chao. Adiós. Gracias. Pues muy buena la sesión, muchas gracias.